buenas tardes, bienvenidos a la quinta sesión de este ciclo Diálogos con la Poesía Actual, que tiene hoy como invitado al poeta argentino Jorge Bocanera. Jorge, un gusto, un placer contar esta tarde con tu presencia y muy bienvenido a este diálogo con nosotros, a Concepción. Bueno, muy agradecido, María Luisa, también a Edson Faunes, que ya nos conocimos allá en Concepción, cuando me invitó a la universidad. Y bueno, contento, siempre que sea un diálogo es bienvenido, más en estas épocas tan oscuras que estamos viviendo, un poco tristes, ¿verdad? Bueno, pero la poesía, la lectura, el diálogo siempre acompaña. Sí, me parece que sí, acompaña. No sé si será la salvación, yo soy un poquitito escéptica respecto de eso, pero de que acompaña, acompaña y ayuda. Jorge, voy a partir con una pequeña semblanza tuya y después ya te dejo a ti la palabra. ¿Te parece? Sí, siempre que sea pequeña. Es pequeñita. Jorge Bocanera, poeta, crítico, periodista. Nació en el puerto de Ingeniero White, en Bahía Blanca, en 1952. Debido al golpe militar ocurrido en su país en 1976, se exilió en México, donde llegó tras un viaje de 6 meses por distintos países. Vivió en el país azteca de 1976 a 1984. En 1979 adhiere a la Revolución Sandinista y viaja varias veces a Nicaragua, donde traba amistad con Julio Cortázar, Ernesto Cardenal y otros escritores. De 1989 a 1997 reside en Costa Rica. En poesía, algunos de sus títulos son Polvo para morder, Sordomuda, Bestias en un hotel de paso, Palma Real y Monólogo del necio. Entre sus antologías personales figuran Servicios de insomnio, Marimba, Tambor de jadeo, Libro del errante, Ojos de la palabra y la recientemente aparecida Tráfico Estiva, que reúne sus 11 libros publicados, más sus letras de canciones grabadas por artistas como Mercedes Sosa y Silvio Rodríguez, entre otros. Publicó ensayos sobre la poesía de Juan Gelman y el guatemalteco Luis García y Aragón, el libro sobre escritores en el exilio Tierra que anda, el volumen de relatos La pasión de los poetas y varios libros de crónicas e historias de vida, entre ellos Ángeles Trotamundos, Entre líneas, Crónicas del Fisgón y Retratos hablados. Ha dado cursos y conferencias en universidades de España, Colombia, México, Costa Rica y Chile. En Argentina coordinó durante 15 años la Cátedra de Poesía Latinoamericana en la Universidad Nacional de San Martín. Jorge, espero no haber sido muy extensa. No, una semblanza breve para toda tu trayectoria. Pero no iba al tiempo que ibas a usar, sino que a veces me parece que a veces cuando se lee los libros que hizo uno y todo eso, es un poco demasiado pormenorizado, a veces se hace, y me parece que eso cansa un poco a la gente. No, pero está bien señalarlo. Es un airecito también al ego, a la No, vanidad. estuvo muy bien. No, estuvo muy bien, estuvo muy bien, estuvo muy bien. Estuvo muy Jorge, bien. te dejo la palabra. Bueno, muy contento. Bueno, voy a leer algunos poemas que tienen que ver con algunos tópicos, con algunos temas que después pueden dar para el diálogo. Inclusive iba a leer algunos poemas inéditos que estoy escribiendo ahora en estas sesiones. Se me ocurrió que podían también, bueno, un toque diferente. Este poema que voy a leer se llama El eterno aprendiz, y bueno, y trae el tema de la creación. Mucha poesía está a veces dirigida, uno de sus temas, como dicen la metapoesía, dicen los críticos, está dirigida a la creación o al mismo hecho de poetizar a la palabra. Es decir, que la poesía es un tema también de la poesía. Bueno, está dedicado al poeta Emiliano Bustos y tiene un epígrafe de Elsa Cross que dice: asombro del que tensa su fuerza contra el viento. El eterno aprendiz. Perdí un brazo el deseo. ¿En qué lugar? A la carrera iba sordo a las advertencias y ciego a los avisos de todos los caminos, desoyendo las voces de aquellos que peregrinaron hasta sus oídos para entregar canastas de prudencia. Fue una herida de guerra,
¿Hubo una guerra? Murmuran los que llevan agua a su molino. Al brazo hay que tenerlo cerca del bolsillo, hay que ilustrar el rédito. Y el que acarreaba, sed trastabilló, rodó por la pendiente de las cosas inútiles. Su brazo abrió los ojos al goce o al espanto. Comenta el vecindario, calculó mal. Ya nadie arriesga un sueño en la selva de las cifras amargas. Otro dijo, quería ver mundo, pobre. Nadie mencionó más al aprendiz aquel que sin un brazo lleva consigo su carcaj, su arco, y en el centro del bosque de las conjeturas tensa la flecha y canta. Ahora, otro poema, este también es inédito, está dedicado al poeta cubano Alberto Rodríguez Tosca, un poeta que falleció hace unos años, joven, y que yo considero uno de los grandes poetas latinoamericanos. Tiene un epígrafe de Horacio Castillo que dice: hice un hoyo en la tierra y lloré dentro de él, lloré de bruces. El poema se llama Maneras de crecer y entra un poco, a ver, ¿qué tema diría yo? Una metafísica, una búsqueda del sí mismo, que siempre está presente en el poeta. Cavo un pozo, desentierro libros, les arranco las hojas, vuelvo a enterrarlos, seco, limpio las hojas, leo, doy vuelta las páginas del vacío, crezco dentro del pozo, es más grande que yo. Escribir es escuchar la tierra en continua mudanza. Cavo un hoyo, los libros emergen de la fosa humeantes como si callaran de golpe. Ahora el azar sopla sobre sus párpados. Yo no soy el ventrílocuo que sienta en sus rodillas lámparas apagadas. Lo mío es remover ese amasijo y desenterrar libros y arrancarles las hojas y volver a enterrarlos y a secar esas hojas, dejar pliegos al sol. Cuando leo, cubro un vacío con otro, pero nunca es el mismo. Yo simplemente excavo, prefiero esos terrones al cuadrante dormido de alguna estampa inmóvil. Grandes excavaciones desbarataron el jardín del prudente. Después de todo, también el cielo es un gran socavón y una pequeña fosa, el augurio de un viaje. Mi trabajo es cavar, cada golpe en la tierra la interroga. Con su torso desnudo la pregunta se inclina a preguntar. La tierra vomita sus carbones adentro de mis sueños. Tras la faena, lavo las herramientas y entono a voz en cuello el mismo verbo. Paleo, palearás y él hará lo apropiado. Cavo un pozo. Cuánta sabiduría guarda su silencio. La oscuridad agita sus páginas escritas. El tiempo se mide por paladas de tierra. El tercero, inédito, se llama Sueños de Terracota. Está dedicado a Eduardo Molina y Bedia. Y bueno, un poco ejemplifica que a veces la observación, una visita, una cuestión cotidiana dispara un tema, dispara un poema. En este caso fue una visita que hicimos al Museo de Antropología de México con Eduardo Molina y Bedia. Yo no sé si recuerdan que hacia el 74 se descubrió en fosos profundos y extensos una gran tumba de guerreros en China de tamaño natural, de la dinastía Qing. Y en los años siguientes se continuaron los hallazgos de restos que dieron paso al Gran Museo del Ejército de Guerreros. Para los que no los vieron, que lo busquen en Google porque es impresionante, guerreros del tamaño natural con sus caballos de tamaño natural, en terracota, que permanecieron tanto tiempo allí inmóviles. Y yo escribí este poema. Siglos y siglos en posición de firme, como raíces del árbol de la lealtad, custodian altivos al emperador Qin Shi Huang. Si el soberano levantase una ceja, desatara una degollina. Recios o delicados, según los terrones de tiempo en las manos del alfarero, viven presos en un instante. A ratos afilan sus espadas de barro y trafican secretos rescoldos en sus labios apagados. En la noche inacabable del foso,
Un coro de murmullos se arrastra como un dragón de trapo. Las sílabas de tierra quemada preguntan un día y otro, ¿acaso es voz de musgo la que ordena? ¿Qué nos demora en la refriega? ¿Quién aplaza el valor de mi brazo, de mi lanza y mi flecha? Los guerreros de terracota sueñan que montan caballos esmaltados, potros vibrantes, el pecho en arrebato, y a un leve movimiento de labios de su jefe levantan estandartes vacíos, embisten entonando un himno ya olvidado. El guerrero es de barro, pero su sombra sigue siendo humana. Bueno, son poemas, como dije, inéditos, que tienen que ver con algunos temas sobre los que tienen que ver conmigo, con mi poesía. Este poema tiene que ver con México, que es un país que yo siento como mi segundo hogar, donde prácticamente me formé, porque yo me exilié allí a los 23, 24 años, y es distinto cuando uno se exilia a esa edad que uno se exilia a los 50. Yo estaba en un grupo que hicimos la editorial Tierra del Fuego, un grupo de escritores argentinos, y todos eran cincuentones, jóvenes todavía, claro, por cierto, escritores como David Viñas, Pedro Gambini, Alberto Adelas, Humberto Costantini, y yo era una especie de Benjamín. Pero lo que quiero decir es que es distinto, el tema de la edad es importante en este caso, porque, bueno, yo estaba en formación y me formé allí, y bueno, México me dio abrigo, me dio afecto. Bueno, y hay un poema de un libro mío, Palma Real, que se llama Frida, autorretrato, donde aparece un poco México a través de este personaje que todos conocen, que es la gran pintora Frida Kahlo. La delicada pinta palabrotas, calaveras de azúcar, pájaros a cuerda, hierven los monos en el árbol que canta, el dolor no hace hijos, no limpia la cocina, no ve tras la ventana, no llena vasos. Virgen de los dolores, cuida de sus pericos, su sindicato colosal, su vida de papel maché, cuida su carcajada, su aeroplano de trapo, sus milagros de fierro, su gran desobediencia, cuida su venadita de zarape rojo. La embadurnada de amarillo se trenza el pelo que le falta, no hay miedo en sus pinceles, dice, trágame tierra, café, tonos de mole, verde oscuro, presagio y malas nuevas, solferino es azteca, sangre vieja de tuna, y lo demás, el gran lago morado, el rosa bugambilla, la luz tibia, amarillo es delirio y camisa de fuerza, amor, azul cobalto. Magenta es como el grito, pero el azul marino es la distancia. Negro, los hospitales. Los monos vibran dentro de los colores cuando la muñeca rapada pinta pitayas y puñales. Su autorretrato es viento y traje de teguana, un espinazo de ceniza, unas alitas de petate. Junto a la delicada, la pelona toma su tequila. Sobre un lila de espanto, la calaca teje la filigrana del desierto, dispone sus encajes de púas y aceita su rueda dentada. Cuando cae la tarde, un rostro envuelto en hojas de periódico rueda en la gran pecera del bosque, y sobre los árboles llovidos de vendajes, monos desafinados cantan si Adelita se fuera con otro. Bueno, seguimos en esta muestra, este panorama, con un poema inédito que se llama Remolinos y está dedicado al escritor argentino Rodolfo Walsh, escritor, periodista, traductor, argentino, asesinado el 25 de marzo de 1977, cuando estaba depositando en el correo, ya había empezado a depositar que luego se hizo famosa su carta abierta de un escritor a la Junta Militar, ¿no? Donde le rostraba los crímenes que estaba cometiendo, los desatinos económicos y todo. Entonces, autor de Operación Masacre
y de otros libros que son iniciadores del género testimonial. En este caso, el poema incorpora algunas líneas de la carta. Es un poema sin puntuación, incorpora algunos poemas de la carta, y es cuando se sitúa, digamos, los poemas no necesitan explicación, siento a veces que estoy explicando, pero estoy contando, más bien compartiendo. Cuando él alquiló en su último tiempo, que vivía clandestino, disfrazado de jubilado, y alquiló una pequeña quinta alejada en el cono sur de Buenos Aires, por cierto, cerca de donde yo vivo, en San Vicente. Y el poema Remolinos dice: anillos de cebolla, remolinos de brócoli, nebulosas de acelga, el hombre de sombrero de paja, sin esperanza de ser escuchado, mira el cielo nocturno repleto de hortalizas, allí donde las supernovas agitan sus hormigueros fulgurantes. Planea pescar en esa tierra y distribuir sus lámparas, aunque despierta con la certeza de ser perseguido. Y las sirenas que escupen fuego siguen trayendo cargamentos de sombra que sobrevuelan el holgado camino, el almácigo, el campo, y ni un solo lugar donde poner un pie. Con su vieja Olivetti, ese hombre respira al centro de esa telaraña. Y fiel al compromiso, imagina un camino con álamos plateados, mientras teje relatos que fermentan promesas de azafrán a metros del aljibe de ladrillos, los hierros oxidados, en un recodo de laurel y eucaliptos. El hombre de sombrero de paja y gruesas gafas, presto a dar testimonio en momentos difíciles, con abono y con humus, y moderando el riego, estruja horas y horas arrancando el yuyal de San Vicente. En esa huerta sembrará su carta. No sé cómo estamos de tiempo. Ningún problema, estamos muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Alguno más? Bueno, sale alguno más. Un poema que se llama Cuchara. Un poema breve. Nace del verbo dar como si el corazón tuviera mango. Está hecha de lo que le falta, nunca se guarda nada para sí. Podría medir el mundo, acunarlo, transportar su misterio, sus campanarios de agua de una orilla a la otra. Más humana que un perro, más a mano que Dios. Y un par más y podemos pasar a dialogar. A ver. Este poema no está escrito no tiene nada que ver con la pandemia, pero se escribió antes de la pandemia, pero pareciera que tiene que ver con la pandemia. A veces pasa. Bueno, Edson escribió un ensayo, un libro sobre Girondo, y yo hace poco estaba viendo que hay libros de Oliverio Girondo de los años 40, sobre todo Persuasión de los Días, donde habla de la baba, del miasma. Edson, ¿te recuerdas? El miasma, que era un efluvio que se creía antiguamente que largaban los enfermos, los muertos, y envenenaba el aire. Y yo creo que ahí se estaba adelantando en el tema de alguna pandemia Girondo al hablar de microbios, miasma, baba, etc. Bueno, yo no me adelanté a nada, pero pienso que hay una relación con este poema Apagones, con el tiempo que vivimos. Dice: apagones, pantanos, me despierto empujando cifras de la catástrofe, puertas cerradas, animales de pedambre espesa. Me levanto empuñando horas vacías, soles cuadrados, muebles viejos. Lo mío es empujar. Los troncos desmayados a mitad del decir, los caracoles de la desmesura. En un mundo de cosas al día hay que empujarlo como a un hogar en ruinas. Apagón, pesadillas que viven debajo del vendaje y voces engrilladas a la pata de un barco. Me acuesto tras ordenar el hielo y despierto empujando las altas torres de osamenta
y furia. Un poema cortito que tiene que ver con el tema del exilio y que se llama Hablan los ojos de Nazih Hikmet, ese turco poeta, gran poeta turco que estuvo preso tantos años y luego exiliado. El poema dice: sobre mi mano la mitad de una manzana brilla, la otra mitad está sobre una mesa a miles de kilómetros de aquí. Es imposible morder esta mitad sin que duela el vacío. Y uno cortito y otro más, porque quiero instalar este tema también. Yo tengo influencia de las letras de tango, porque tenemos grandes poetas del tango aquí. Y mi padre coleccionaba cancioneros y también cantaba en una orquesta en Bahía Blanca. Y este poema corto se llama Milonguero Viejo. Sentado en las piedras del discurrir, apoyado en esa vieja pared del arrabal, dando brazadas en el sinsentido, perdido en un festín de paraqués, el cavilar, el meditar, sudando a mares, en el concluir, entre portazos de rutina, dijo, rumió, maldijo, el tiempo. Me queda grande el tiempo. Y el último, que tiene que ver con el tema de, bueno, la canción, porque me ha interesado en la composición también el tema de la canción, un poema que se llama Ronda de la Sola, que tiene música de un trovador de La Rioja, Pancho Cabral, un gran amigo, y bueno, ya está funcionando como canción, y está dedicado a una madre de Plaza de Mayo, Olga Aredes, que hacía una ronda sola en su pueblo, en Jujuy, ¿no? En Ledesma. Hacía una ronda ella sola con su pañuelo blanco en la placita de ese pueblo. Habían desaparecido a su marido, el doctor Aredes. Dice la ronda de la sola: con su muleta al rojo, con su sentir a cuerda, con su arenga de lata, este viento de locos hecho de manotazos y relleno de rabia, cuando falta el abrazo del cuerpo que relumbra montado en la distancia, suelta un perro de silbos, noches largas. Es un viento sin párpados, carga una enorme tuba, marcha dando zancadas. Apagón de Ledesma, la patota de sombras y la vida. Ese viento de fierro barre, madres de polvo, te descascara el alma. Cuando la vida en fuga te rebana las piernas y no hay Cristo que valga, en la calle de tierra, una madre se alza contra el viento a mansalva. La mujer de la ronda y la gota de sangre que en la esquina la guarda, lleva un nido de cruces empollando en la espera, yo solita y mi alma. Bueno, creo que podemos, cuando quieran, dialogar, si les parece, Muy y bien. lo manejan ustedes. Una responsabilidad tremenda que nos deja. Espero que lo manejes tú mejor. Nosotros vamos a tratar solamente de propiciar el diálogo acá. Le voy a recordar a los asistentes que si nos quieren hacer algún comentario o pregunta, Jorge, que la escriban y nosotros vamos a estar atentos para leérsela a Jorge. Bueno, para empezar a conversar, creo yo, agradecerte primero la lectura, una hermosa lectura. Gracias a ustedes. Hermosa tu poesía y con tantos temas que nos interesan y que son motivo de diálogo. Bueno, me llama la atención lo primero, me llama la atención que en tu poesía y en esta ocasión también, en los primeros poemas sobre todo, el elemento plástico está muy presente. Y preguntarte cuál es la influencia de la plástica en tu escritura. ¿La reconoces como tal o es parte de una serie de referencias culturales dentro de otras? Bueno, sabemos que la música, ya nos dijiste y lo sabemos, está muy presente desde tu formación familiar y bueno, tus propios intereses después creados. Pero ¿cómo es la relación con la plástica?
es evidente en el poema de Frida Kahlo, pero más allá de ese concreto. Sí, creo que en el caso de la poesía, la plástica se ve a través de imágenes visuales. Y si uno maneja lo visual, la imagen visual, ¿no? Eso es muy importante, lo cromático, la imagen visual, a veces en algunos poetas. Esto no quiere decir que uno se esté alimentando de la plástica, digo, de cuadros importantes, que obviamente que sí, son muy importantes en la formación de cualquiera. Pero en mi caso no, yo creo que hay una manera de observar y de reflejar con imágenes en movimiento, imágenes plásticas, la imagen visual, ¿no? Creo que es un elemento, una herramienta muy fuerte en la poesía a veces. En otros poetas es más, predomina más la idea, lo conceptual, y en este caso sí, lo mío tiene que ver con, como dices tú, con la imagen visual. Es una especie de teatro, hay personajes en mi poesía. Creo que tiene que ver con mi formación, que aparte de la poesía tiene que ver con, no sé, con Chaplin, con Fellini, con Ray Bradbury, con mundos, con la historieta misma, con la historieta, ahí está también algo de lo gráfico. Con esos mundos me parece que tiene. Y esto de la teatralidad y de tener personajes. En mi poesía hay motociclistas, domadores de leones, sordomula, sordomuda. Bueno, está lleno el Callado, está lleno de personajes que, bueno, son los símbolos que uno encuentra a veces para trasladar los significados. ¿Y le reconoces al cine una influencia en eso fundamental? Bueno, te referiste a Chaplin, a Fellini. Sí, bueno, Chaplin es una referencia, se podría hacer una antología de poemas. Vallejo ha escrito sobre Chaplin. Bueno, el cine mudo ha sido muy, muy importante en la poesía latinoamericana. Yo creo que en la poesía en sí, Antoine Artaud ha participado en cine. Había yo creo que se anticipó la poesía al cine, porque cuando funcionaban todas esas maquinitas antes del cine, que todas terminaban con la palabra copio, copio, cinescopio, no sé qué, eran todas maquinitas de imágenes, ¿no? Sucesivas, hasta que aparece Lumière y aparece Georges Méliès, que Georges Méliès, bueno, después hizo ahora la película Hugo, donde aparece ese señor que era poeta, que era mago, y que hizo a diferencia de Lumière, que hace un cine documental y que piensa que es para hacer documental, hace el traveling, hace el viaje a la luna, ese tipo de películas, que, bueno, con mucha aventura. Y la poesía en ese momento, cuando el cine todavía no tenía una cámara interesante, empezó a hacer justaposiciones, la cosa de simultaneidad. Si la poesía quería hacer cine, pero todavía el cine no se hacía, pero hacía esos ejercicios en la escritura. Y yo pienso que está muy imbricado la literatura y el cine en muchas cosas, ¿no? Y en la narrativa también, en la narrativa hispanoamericana del 20, bueno, en las Claro. primeras décadas los narradores son fundamentalmente cinematográficos. Y fíjate que yo leí hace poco una novela que no había leído, Farabeuf, de Elizondo. No la había leído nunca y la leí ahora hace un par de meses y me llamó la atención. Ahí está preguntando alguien algo, lo vamos a leer al tiro. Me llamó la atención qué cinematográfica la novela, pero fíjate que había escuchado hace muchos años una entrevista que le hacían a Mickey Rooney, el actor. Él decía, bueno, que el cine, que es el mismo planteamiento de Fernando Vallejo, el narrador colombiano, el encantamiento con el cine a él le dura muy poco, en el caso de Vallejo, y Mickey Rooney mismo reconoce, bueno, va a tener un tiempo de vida y después ya va a desaparecer. En realidad ahora es puro efecto especial y ya es pura técnica, pero la poesía persiste, tiene otro carácter, pero se alimenta muy bien de lo que le sirve del cine. Están ahí Sí, muy... sí, 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 la poesía se alimenta, por supuesto, del cine, de la plástica, de todo lo que puede, y lo convierte en otra cosa, ¿no? sí, sí. Mira, si quieres pasamos a una pregunta. Edson, ¿me ayuda? Está Por Alejandro supuesto. Ucide, está haciendo una Jorge, pregunta. qué felicidad el que puedas acompañarnos en este momento, regalarnos tu poesía.
sensibilidad, tu inteligencia. Estamos muy, muy felices por tu compañía realmente. Muchas gracias, Edson. Y paso a leer una pregunta que hace Alejandro Usechi. En realidad son dos preguntas. Dice, ¿cómo piensa o concibe las relaciones, los diálogos entre la condición del poeta y la condición del exiliado? Es decir, los vínculos entre ese doble estatuto de ser poeta y haber vivido el exilio. La segunda pregunta, formulo las dos inmediatamente porque es del mismo Alejandro. Perdón. Sí. Me llamó mucho la atención en varios de los poemas que leyó, sobre todo los primeros, la presencia de la tierra, del barro, en fin, de lo telúrico. ¿Cómo percibe sus propias imágenes de la tierra? Ahí está, Jorge. Bueno, para la primera hay una relación de la poesía, desde ya, sacando el exilio político puntual, coyuntural. Se dice que el poeta ya es un exiliado, tiene que sustraerse de todo para mirar todo, para escribir. Y ya la poesía escribe sobre los reversos. Entonces me parece que hay ahí hay gente que dice, y bien, poetas que argumentan muy bien sobre la poesía como un producto que no es un género literario, que inclusive está fuera de los géneros literarios. Y lo que yo digo es eso, de que se escribe desde los márgenes, se escribe desde los reversos, es una mirada desde otro lado. Hay una relación con esta dislocadura que viene a ser el exilio, ¿no? Y en lo real, en lo más, digamos, la historia que tiene cada uno, el exilio, bueno, tendría que decir que enriqueció mi poesía porque me comunicó con otros pueblos, otros decires, otros olores, otros sabores, otras músicas, otros mundos. Y en ese sentido me enriqueció mucho, ¿no? Yo cuando llegué a México me encontré con el exilio suramericano, pero también el centroamericano, los guatemaltecos que se habían ido en los años 50 con Arbenz. Había incluso españoles que habían llegado en el año 39, después de la Guerra Civil Española. Era un mundo muy dinámico y de mucho intercambio. En cuanto a la tierra, bueno, yo tengo un libro que se llama Palma Real, que está escrito en 8 años que viví en Costa Rica, y es a veces uno dialoga con todo lo que la tierra ofrece, es el reconocimiento que hacemos siempre, que hicieron los poetas el diálogo que tienen con la naturaleza, ¿no? Hay muchos poetas que tienen, ni hablar de Neruda en Canto General, o muchos poetas que dialogan. Ahora quizá un poco menos porque hay mucha presencia de lo urbano, inclusive en la poesía, ¿no? Pero a mí estos viajes y estos lugares me han dado un conocimiento también de otras geografías y de una naturaleza donde uno encuentra todos los olores, todas las vidas, todas las muertes, que me ha impactado mucho. Y eso está en este libro Palma Real. Sí, y hay otra pregunta de Cecilio, Edson. Sí, la pregunta es la siguiente, junto con destacar la presencia de Jorge Bocanera, pregunta, ¿qué significó obtener el premio Casa de las Américas y qué escritor cubano relevante conoció en esa época de los 70? Pregunta de Cecilio Herrera. Bueno, es interesante. Yo recibí el premio un mes antes del golpe militar. Justo cuando estaba saliendo al exilio, y yo no sabía que afuera era tan importante ese premio. Yo tenía 23 años, como dije antes, y fue muy importante porque me abrió ciertas puertas yo hice un viaje de 6 meses hasta México, y en ese viaje, viviendo en pensiones o en lugares así, venían de los diarios, que eso, bueno, el premio en ese momento era muy importante, y me abrió la puerta para lo que estábamos haciendo afuera los exiliados, que era una campaña de denuncia de lo que pasaba en la Argentina, de la cantidad de desaparecidos, de cómo estaban
cómo actuaba la dictadura, la tortura, etcétera, etcétera, que era común a muchos países en ese momento, no solamente de Sudamérica, ¿no? Porque Centroamérica, salvo Costa Rica y Panamá, estaban también gobiernos militares. Así que en ese sentido fue muy importante. Y bueno, conocí escritores cubanos que considero maestros, como Eliseo Diego, escritores más jóvenes que me gustaban mucho, como Nogueras. Fui muy amigo de Fayad Hamis, pero ya en México, el moro Fayad Hamis, Fina García Marrús, escritores sobre todo Eliseo Diego, que es un escritor que me impresiona mucho, que me parece una gran voz de la poesía hispanoamericana. Sí, mira, mientras te hacen otra pregunta, aprovecho de preguntarte yo algo también en relación a eso. Tú hablas ahora, dices recién, que se escribe mucha poesía de las ciudades, de la calle, qué sé yo. ¿Ves tú en tu poesía un giro, un giro de tuerca, un cambio de ruta, o tú ves una constante? Por ejemplo, ¿cómo lo ves tú en tu propia poesía? Unos inicios más politizados, ahora una voz quizás más lejana a esos conflictos tan contingentes, o te ves todavía inmerso en esos conflictos, pero desde una poética que no busca, ¿no es cierto?, la denuncia panfletaria, sino que siempre hay una política en la escritura. Entonces, ¿cómo es tu acercamiento con la política en tu escritura? Bueno, yo creo que todo lo que hacemos es política. Todo. Los actos de la vida y todo lo que hacemos está dentro de la política, no hay forma de verlo de otra manera. Y por eso lo que uno escribe también, me parece a mí. En Palma Real yo hago una descripción enumero algunos hechos naturales y digo que esos son, mientras están sucediendo, mientras están el crecer de una planta, son hechos políticos. Y lo digo un poco con cierta ironía, jugando a que todo hecho es político, ¿no? Para mí todo hecho humano es político, no es que uno va a hacer política por fuera de su ser ciudadano, de su ser... me parece a mí que está... Si quieres, busco el poema porque es breve y me parece que lo explica mejor. Pero es una buena pregunta. Ahora sí, quizás mis primeros libros están más marcados en lo que tú dices. Bueno, por la misma experiencia del exilio, eso es, Bueno, pero aparte, claro, estaba viviendo un momento, veníamos de los 60, que fueron tan convulsionados, y entrábamos a los 70, que eran también muy convulsionados. Tiene que ver. Este poema, por ejemplo, dice: el vuelo del halcón peregrino escribe un poema político. Los arrecifes de coral sumergidos, fuegos de artificio, escriben un poema político. Cuando el tucán arcoíris da su mejor perfil, escribe un poema político. Las raíces del cedro amargo reptan en la tierra esponjosa y escriben un poema político. Las arribadas de tortugas escriben un poema político. Una ceiba de 70 metros cabecea en la bruma y escribe un poema político. Entre sus fauces el caimán hace un poema político. El sosiego de una mariposa nocturna escribe un poema político. Es decir, está escrito un poquito con cierta ironía al miedo esto de la política, sobre todo de algunos poetas, ¿no? Que pareciera que todo lo dividen o lo tienen que subdividir. Bueno. Me gusta mucho el poema y comparto absolutamente esa idea, porque desde los calcetines que uno se pone hasta los planteamientos ya directamente ideológicos que tiene, todo está traspasado por la política. Y sí, más ahora, ¿no? Con unos medios de comunicación donde tú eliges algo o marcas un botón porque viste una camisa y al otro día toda tu realidad aparecen 700 marcas de camisa y avisos y publicidades que te comen la atención, ¿no? Sí. Jorge, tenemos otra pregunta de Marco Salas. ¿Me ayudas, Edson? Sí, por supuesto.
Marcos Salas pregunta, bueno, dice primero, Jorge, muchas gracias por la poesía. Me llama la atención el verso que habla de un mundo de cosas. En el poema Cuchara, usted la describe como más humana que un perro. A mi parecer, es interesante el verso porque no degrada, me parece, al animal, sino que por el contrario, lo reconoce en su otredad. No es un humano, es un otro con su propia mirada a la existencia. Probablemente entendemos mejor a las cucharas que a los perros. De ahí mi pregunta, señala, ¿qué lugar le otorga usted a las cosas y los animales en su poesía? Ay, qué linda pregunta, Marco. Habría que ver, Marco, habría que, nunca lo revisé, cómo entran el bestiario, pero hay muchos bestiarios en la poesía, ¿no? Hay muchos bestiarios. Creo que Borges también tenía sacado un libro que era un bestiario. Y, por ejemplo, en el peruano, para venir más acá en el tiempo, Antonio Cisneros, hay una gran enumeración, pone mucho a los animales ahí en su poesía. Yo no creo que tanto, y en ese verso, más humana que un perro, es un poco jugar, ¿no? con dichos populares y con cómo decir que la cuchara es humana. Bueno, más humana que un perro, poner esa cosa que es también para pensar un poquito, ¿no? Y más a mano que Dios. Ahí hay una cosa bueno, una toma de posición frente a algunas cosas. Y si no estoy equivocándome, bueno, te refieres también a ella en el sentido de la cuchara como el corazón, ¿no? Sí, es esta cuestión de lo cóncavo. Bueno, en los libros de gastronomía arbitrariamente hablan de la cuchara como una herramienta de la mujer en la cocina y del cuchillo como del hombre que hace su asado, qué sé yo. Yo no creo en eso para nada. Yo cocino más con la cuchara. No creo en esas divisiones. Bueno, interesante división eso de lo masculino y lo femenino. Son como ridículas divisiones por momentos. Claro, por supuesto. Que para ti debe ser bien interesante porque también trabajas poesía de mujeres, estás en eso. Sí, estoy dando un curso actualmente para la Fundación para las Letras Mexicanas, que dirige el poeta Eduardo Langagne de México. Y era un curso, es decir, yo di como 15, 16 años, una cátedra en la universidad aquí, Universidad Nacional de San Martín, una universidad pública, la cátedra de poesía latinoamericana, y algunos años antes que el 2015, que esta irrupción de los movimientos de mujeres tan importante, yo ya daba este curso, me interesaba mucho desde el siglo XVIII, las precursoras, hasta la actualidad. Y sobre todo épocas que nadie hablaba de la poesía, por ejemplo, en los años 20, cuando se habla de la vanguardia latinoamericana, había mujeres. Bueno, una chilena, Guiné de Roca, para mí es una vanguardista también. Y no está siempre considerada como la mujer de Pablo de Roca, la mujer de. Y sin embargo, su personalidad es muy importante. Ella hace un debate con este escritor polaco, Wiktor Gombrowicz, que escribe un texto contra la poesía y ella debate con él. Es muy interesante, muy lúcida y muy buena poeta. Y es de la época de la vanguardia, como era Magda Portal en Perú, Nora Lange en Argentina, etc. ¿no? Es lindo, es interesante el curso que estoy dando ahora. Ellos les interesó a los mexicanos y estamos repasando estos nombres, que han quedado, digamos, que ha sido una poesía invisibilizada en algunos momentos, ¿no? Invisibilizada por el marco del patriarcado, limitada en el estereotipo de la poetisa como limitada a una mujer que está limitada a lo doméstico, a lo casto, a lo puro, y estaba, bueno, hasta que aparecen poetas como Delmira Agustini, pero son casos excepcionales en el modernismo. Después Gabriela Mistral, Alfonsina Storni,
Y después hay que esperar hasta 1940 que aparece ya una generación muy fuerte de poetas con un signo hasta existencialista, ¿no? Que yo diría que es la primera generación fuerte que aparece en Hispanoamérica. Unos 40 nombres de golpe de poetas como Olga Orozco, Blanca Varela, Idea Villarino, Rosario Castellanos. Mm. Así que bueno, es otro diálogo ahí. Otro diálogo muy, muy interesante en realidad. Sí, bueno, yo lo había comentado contigo un poco, pero creo que es un tema, para no ponerme yo reiterativa, un tema que me interesa a mí desde mi misma condición de género, o sea, cuál es el panorama de la poesía escrita por mujeres en la actualidad. Eh, que siempre tengo la prevención de que está muy politizada la escritura femenina, la escritura de mujeres, muy politizada desde la orilla de que se es mujer, y es justamente lo que creo que más perjudica la escritura de mujeres, escribir con la conciencia de que se es mujer para un lector que tenga conciencia de que hay un planteamiento casi, bueno, no casi, político del género. Peligroso tema, pero me interesa más, si es que no te molesta a ti, que veamos otros menos... Como, no, como tú quieras, lo que tú quieras. Sí, mira, aprovechando la pregunta de Marco, que me gustó muchísimo, para no entrar en mis propias obsesiones, aunque esta es una obsesión mía también, el tema de los animales en literatura. Y el tema de las cosas, curiosamente, yo he abordado más el tema de los animales, Edson más el tema de las cosas. Y en poesía, bueno, son dos reinos que están muy presentes. Y tú dices, bueno, quizás no está la intención de un bestiario en tu escritura, pero ¿cuál es tu acercamiento? Ahora te estoy hablando ya sin la grandilocuencia de la pregunta que podría querer ponerle. ¿Cuál es tu acercamiento con las cosas y con los animales? ¿Y cómo crees que se da eso en tu poesía? ¿Tienes animales? ¿Eres fetichista? No sé. Tengo, tengo gatos ahora. ¡Ah, qué Tuve lindo! Tengo gatos y me llevo muy bien, nos llevamos muy bien, nos entendemos muy bien y es muy lindo, sí. Tengo una relación muy afectuosa, nos entendemos bien, dialogamos a nuestro modo. Con las cosas te diría que tengo una relación, no, puede ser fetichista, como tú dices, algo eh, que ha crecido conmigo de golpe, algo que me ha ayudado como herramienta. Bueno, a veces me niego a decir que ya caducó. Es como que me cuesta mucho cuando es una herramienta, cuando es algo que me ha acompañado, que me ha servido mucho. Eso puede ser desde una máquina, a un par de zapatos, a algo, no sé, a una bolsa de cuero que he usado, no sé, algo que siento que ya forma parte de mí y me cuesta a veces, pues, puede ser un error, tengo que ir al psicólogo para eso. No, Este, no. bueno, Vivimos esto ya caducó. no, es un mundo animista, creo yo, o yo creo en un mundo animista. Los objetos están poblados de vida también. Hay que rodearse. Claro, exactamente. Por eso me parece que la palabra cosa le saca esa vida. Yo no le diría cosa. Objetos. Este, y de niño me ha impresionado mucho, ahora que lo dice, tengo la oportunidad de contar esto, porque de niño, yo no lo he hablado con nadie, pero de niño me ha impresionado mucho la gente que habla solamente de cosas. Es decir, que no tiene otro diálogo que decir, bueno, ¿dónde está esta botella? La puse acá, no, fue para allá, pero no, allá había otra cosa, un jarrón, pero el jarrón lo puse, bueno, y habla de cosas y nunca habla de los sentimientos, nunca habla de lo humano. Es decir, hay gente que habla nada más que de cosas y del tiempo, y de cómo está el tiempo. Pero Tiempo. siempre, yo he tenido familiares así que los escuchaba y hablaban de cosas, es como hablar todo el día de una piedra, ¿dónde estaba? Si estaba acá, si estaba allá. Y yo digo, ¿y cuándo van a entrar a hablar de lo que uno siente, de lo que uno anhela, de otras cosas, de la imaginación, de lo que uno imagina? Y ahora, en este mundo neoliberal en que estamos, en nuestras políticas neoliberales, imagínate cómo se potencia eso. A propósito del tiempo,
que mencionas, que fíjate, me siento aludida y tocada, pero no ofendida. Yo siempre hablo, cuando escribo un correo, una carta, cuando hablo con alguien, siempre le pregunto cómo está tu tiempo, como cuando hay gente que vive en otros lugares, cómo está el clima allá. Para mí es determinante el clima, pero no es un recurso como del vacío, sino que está muy poblado en mi caso. Yo le atribuyo al tiempo una importancia, pero tremenda. Si hay sol, estoy feliz. Si hay un día lluvioso como ahora, estoy feliz porque estamos contigo, pero si no, no sé si estaría tan feliz realmente. Pero te quiero hacer No, yo creo que todos hablamos del tiempo, pero hablo de la gente que es el tema nada más, ¿no? Como que fuera de ese tema no hay otra cosa. Me gustó mucho un verso que lo anoté de uno de los poemas que leíste: me queda grande el tiempo, o el tiempo ya no en el sentido climático, sino que el tiempo, el paso del tiempo. Sí, Y yo creo que el tiempo es el tema, ¿no? El tema de todos, el tema de la existencia, y es el tema de la poesía. Cuando alguien dice, bueno, ¿cuáles son los temas de la poesía? Es uno solo, los demás son subtemas. Es el tiempo. El tiempo es totalmente de acuerdo. lo que marca todo, ¿no? Lo que marca el amor, es decir, los demás son subtemas, son subtemas. Totalmente de acuerdo, lo que nos marca como habitantes de este planeta loco que habitamos. Estamos regidos por el tiempo. Sí, y dices en otro, porque también lo noté, dices en otro poema de los que leíste: el tiempo se mide perdón si lo noté mal, en paladas de tierra. Sí, Sí. bueno, lo que pasa es que está hecho con ese poema del pozo, y es como eh, enterrar y desenterrar, ¿no? Ahí el juego de enterrar y desenterrar. Desenterrar como descubrir también. Mm, También el cielo puede estar abajo, el paraíso perdido puede estar ahí abajo. mm. Y lo que trato de mostrar en el poema es una búsqueda, ¿no? Bueno, siempre una búsqueda. La búsqueda de sí mismo, la búsqueda del que crea, la búsqueda de, bueno, yo creo que uno se está buscando siempre, ¿no? Y en esa construcción, ya para no hablar solamente de cosas y del tiempo, en esa construcción, en esa búsqueda tuya de la imaginación que decías que te llamaba la atención de niño, que la gente hablaba solamente del tiempo o de las cosas, ¿qué influencia tiene? Bueno, ya la señalaste, pero me imagino que en esas búsquedas personales la música es central. Tu padre, ¿no es cierto?, que también Sí. ahí introduce el tema de la música, y después tu propia búsqueda en ese sentido, y tu ejercicio como compositor de canciones. Ajá. ¿Cómo lo has incorporado eso? ¿Cómo se dio? Bueno, de un modo natural, porque mi casa, si algo había como natural, era el canto. Entonces todos cantábamos. Yo tengo, además de mi padre, que cantó con 2 orquestas en Bahía Blanca, al sur de Buenos Aires, mi hermano ha cantado, canta, tiene discos. Una prima mía, María Elena, cantaba, ya lo he dicho esto muchas veces, litoraleña, si era muy considerada, se mata muy joven en una accidente, muy considerada en el norte del país, sobre todo en Misiones y Corrientes. Le decían la novia de Misiones también. Tengo una prima que canta tangos griegos, porque yo tengo familia, por parte de madre, familia griega. Así que bueno, el canto en mi casa, pero yo nunca lo pensé, lo pienso ahora de grande. Digo, bueno, recapacito y digo, qué bárbaro. Todo el día alguien había cantando y nos peleábamos a veces para agarrar un cancionero y cantar uno y que los demás lo escuchen. Y a la mitad mi papá me lo sacaba y empezaba a cantar él. Y las reuniones, los cumpleaños, cualquier reunión era para cantar. Entonces, yo no tuve una biblioteca de niños, sino que iba a la peluquería de mi abuelo, ahí en la mesa estaban las historietas, las caricaturas, y luego los cancioneros que tenía mi papá, las letras de tango. Entonces fue natural, nunca lo vi como algo así distinto a la poesía, ¿no? Sí hay una métrica, bueno, tiene un armado distinto, una forma distinta, la canción. No cualquier poema se adapta a la canción. Entonces, pero para mí fue natural y lo empezamos a hacer con un músico importante de aquí, Alejandro del Prado,
en los años 70 empezamos a trabajar canciones, hicimos un disco en México que se llamó Dejo Constancia, donde cantaba Silvio Rodríguez, Lito Nevia, bueno, había un montón de artistas, Vinelli, un bandoneonista que luego tocó con Piazzolla. Era una reunión así, y bueno, todas las canciones eran nuestras con Alejandro, y luego seguía haciendo canciones, hasta ahora que estaba haciendo una canción con el nicaragüense Mejía Godoy, Luis Enrique, un danzón. Es algo que me gusta mucho, me hubiera gustado hacerlo más inclusive. Jorge, mira, hay varias preguntas, si me ayudas, Edson. Sí, por supuesto. Hay una pregunta de David García Reyes a propósito de las historietas, Jorge. Dice, Sí. dice así: me resulta profundamente evocador el mundo que expresa su poesía. Al hilo de su declarada y confesa pasión con la historieta, gusto que comparto y alabo en su producción lírica. ¿Qué autores de la historieta latinoamericana o argentina se proyectan específicamente en sus textos poéticos? Intuyo que Hugo Pratt, Solano López, Brescia, Sacomano, Trillo, Fontana Rosa, entre otros. Pueden estar recogidos en sus mundos visuales que tienen cabida en los imaginarios de Bocanera, y en la misma línea, ¿qué hay o pudiera haber de Hugo Germán Oesterheld en la poesía de Jorge Bocanera? Bueno, justamente dio en el clavo este amigo, porque primero él habló de Hugo Pratt y de Solano López, habló de dibujantes, y creo que eso también ha influido, pero bueno, de Fontana Rosa fui amigo, él me prologó un libro que se llama Malas Compañías, de historias de vida, y para nosotros es muy importante sus tiras, ¿no? Buggy el Aceitoso, Inodoro Pereira, y todo eso es muy hermoso. Pero sí, Oesterheld quizá es el que me marcó más. Era un guionista y un escritor argentino, secuestrado por la dictadura, él y sus 4 hijas, asesinadas por la dictadura. Bueno, es el autor del Eternauta, que es un clásico aquí, y en los 50, cuando él empieza a sacar sus revistas, funda una editorial que se llama Frontera, y saca sus revistas. Bueno, yo leía esas revistas y me marcaron, sobre todo un corresponsal de guerra, Ernie Pike, que era muy humano y en el medio de la catástrofe buscaba hacer una lectura humana de la guerra, digamos, ¿no? Algo que parece pasado de moda, porque ahora cualquier trabajo, cualquier película que hay sobre un conflicto son efectos especiales, imágenes de violencia. Y acá no había un corresponsal de guerra que tenía otra manera de observar todo aquello, y bueno, como un absurdo, como una cosa de deshumanización. Y yo creo que él me influyó bastante. Y en mi poesía se ve, de pronto hay un poema donde la poesía está atada espalda con un personaje, y hay unos centinelas que lo están rodeando. Hay formas de decir, de plantear algunos como comentarios, esas formas que tiene la historieta. Así que sí, yo tengo bastante influencia. Es una influencia rara en la poesía, ¿no? Que uno diga que tenga influencia del cómic, pero sí, hay influencia. Jorge, y una pregunta, valiéndome de la pregunta de David, que bueno, él sabe mucho, él trabaja con narrativa gráfica. ¿No te ha interesado incursionar en esta posibilidad de poesía con historieta, hacer ahí un trabajo colaborativo? Muchísimo. Yo trabajé con un gráfico argentino muy bueno, un diseñador gráfico y pintor que ahora está en México, Jorge Sposari, y en los 70 nos propusimos hacer una cosa que se llamaba poesía gráfica, que era integrada, no era la poesía ilustrada que se decía en ese momento, que era un poema y una ilustración al lado, ¿no? Por ejemplo, un poema de un caballo y una ilustración de un caballo. No. Era una cosa más que tenía otro diálogo. El texto se metía en la plástica y la plástica se metía en el texto. Él lo hizo, hicimos 3 exposiciones, luego salieron póster de eso.
y una está planteada, sobre todo un poema sobre los negros, que se llamaba Blue, está planteado como una historieta, con fotos quemadas, en ese momento se decía, y está planteada como una historieta. Y sí, claro que me gustaría, siempre es me acerqué a un gran historietista acá que falleció, que fue Carlos Nine, buenísimo, un hombre que ya dejó una obra increíble, publicada inclusive a nivel internacional. Me hizo una portada una vez y hablábamos, y yo tenía algunas ideas, pero bueno, a veces el tiempo, ¿no? El tiempo que hace que uno no se pueda meter en todas estas cosas, sino que tiene más o menos que... a mí me lleva mucho tiempo un libro, me lleva mucho tiempo corregir, soy muy, bueno, me demoro en eso y disfruto también, porque es como, corregir es escribirlo, es que uno lo está trabajando. Para mí la poesía es algo maleable, ¿no? Así que bueno, no llegué a la historieta, pero tengo ideas, las anoté, me hubiera gustado mucho. Así que están ahí. Inclusive tengo una noveleta escrita, El borrador, de que el personaje es este hombre de Westergel, Ernie Pike, el personaje de Ernie Pike, de Westergel, que yo lo junto en este escrito. Aparecen juntos, ¿no? Como si Westergel estuviera dentro de la historieta y el hombre de la historieta estuviera en la vida real también. Bueno, pero se puede hacer, no es nada que no se pueda emprender. Qué curioso, estamos en una triangulación. Hace varios años ya David me regaló, David, el chico que te acaba de preguntar esto, el chico, digo yo, un hombre grande ya, no sé qué me dio por decirle a todo el mundo chico ahora, me regaló un libro tuyo, uno de los libros tuyos que yo tengo, que es Palma Real, fue un regalo de David, así es que me siento ahí bueno. en un triángulo de afecto. Y un saludo para David. Una autorreferencia, pero que no puedo esquivarla, que yo conozco muy poco de historietas en realidad, pero tengo una fascinación por Patoruzú, pero una cosa desde la infancia, y cada vez que viajaba a Argentina trataba de conseguir Patoruzú, o a una muy querida amiga mía argentina le pedía que me trajera Patoruzú, qué sé yo. ¿Te gusta Patorucito? Isidoro Cañón. Claro, yo lo leía en mi infancia, en esa mesa del peluquero leía todo eso, ¿no? Era el equivalente de Condorito, digamos. Claro. Claro, el cacique Patoruzú, que era un cacique millonario. Ahora, leyéndolo a la distancia, uno le encuentra con peligroso porque era un millonario. Siempre los enemigos tenían que ver con países cerca de Rusia, y él sacaba su dinero, sus patacones. Bueno, era una especie de superhéroe local, pero me parecía un hallazgo, claro, si nosotros leíamos Su hermano Upa. No, yo leyendo el libro de oro de Patoruzú, la revista Patorucito, bueno, salió... Patora, la hermana de Patoruzú, preciosa, con 2 trenzas ahí, muy largas. La chacha, sí, no sé si dejó de salir o sigue saliendo, por eso es eterno Patoruzú. Qué lindo, pero no te voy a retener con Patoruzú porque hay otras preguntas. Edson, ¿me ayudas ahí? Muy bien, agradece David García su respuesta. Y hay una pregunta de Hugo Rosell. Un gran abrazo, con gratitud para Jorge. Desde México le pido si puede comentarnos aquel verso que decía: no es que los poetas mientan, es que los mentirosos quieren hacer poesía. Le agradezco. Bueno, eso está en una libreta que yo cargaba, que anotaba cosas, o anotaba versos que esperaba que de ahí surja algún poema, y no surgió nada, y quedó una libreta en Perú, cuando yo marché al exilio, y ahí en Tacna sacaron un librito con eso, que se llama Poemas del tamaño de una naranja. Muy, muy afectuosos estos amigos peruanos. Y son todos poemas muy cortitos como ese, que estaban pensados también al principio para esto de los póster que hicimos con Jorge Esposari, ¿no? Que eran frases que tenían que ver con una poesía más, que entrara más rápidamente por lo visual, porque eran póster para pegar en las paredes. Me acuerdo uno que decía: a la gallina de la paz se la comió, a la paloma de la paz se la comió la gallina de los huevos de oro. Era un poco como efectistas.
Y esta surge porque escuché a un poeta una vez que dijo que el poeta era un gran mentiroso. El poeta era un gran mentiroso. Quizá la explicación, o no la entendí bien, pero me quedó me chocó, porque yo no creo que el poeta sea un gran mentiroso. Pero no sé qué quizá estaba tratando de argumentar esas máscaras que a veces tiene la poesía. Yo era muy joven y lo tomé y esto fue una especie de respuesta, ¿no? No es que los poetas mientan, es que los mentirosos quieren hacer poesía. Mira, totalmente de acuerdo, porque también hace unos años ya escuché justamente a un poeta esa premisa, ¿no es cierto? Todo poema sincero es un mal poema. Y también me parece tremendamente chocante. O sea, realmente no espero eso. Qué lamentable si es así. O sea, Claro, estoy claro, absolutamente claro. en contra de esa posición ideológica, por decirlo de alguna manera, estética, es estética finalmente. Estética, ideológica, política, ética, todo. Hay otra pregunta de Cecilio. Edson, ¿me ayudas? Sí, Nogueras también hacía las veces de ilustrador. Su poesía siempre daba la sensación de tener una historieta sublime detrás. Sí, Huichi Nogueras era un gran poeta, murió muy joven. Y sí, tenía que ver con el cómic, bueno, los nombra a los personajes del cómic, nombra a los personajes del cine. Hay muchos juegos de parodia en su poesía. Hay un libro, Imitación a la vida, donde todos los poemas son una imitación de algún poeta de otra época. Él puede escribir un poema como un poeta chino, escribir un poeta como un poeta de otra época. Como si todos estuviéramos en el mismo diálogo de alguna manera, ¿no? Y era también novelista y tenía guionista de cine, y tenía novela policial. Bueno, se truncó con esa vida una carrera creativa muy importante. Mucho humor, y tenía mucho humor en la poesía, porque había mucha ironía, mucho humor. ¿Y reconoces una presencia del humor en tu poesía? Tengo yo la... Sí, sí, ¿Sí? sí. Sí, Tengo yo la... de la ironía mucho, mucho, sí. Sí, yo creo que las influencias, esto ya lo he dicho en otras ocasiones, las influencias no es que uno lea a un poeta y se le quede pegado un verso. Bueno, me parece que la influencia más fuerte es cuando un poeta te habilita algo. La poesía de otro te habilita algo que tú tienes, pero que no sabías que tenías. Por ejemplo, a mí me tocó, cuando llegué a Perú en el año 76, nos hicimos muy amigos hasta que falleció con Toño Cisneros, que le dieron el premio Neruda, y me tocó cuando le sacaron la editorial LOM, la antología en Chile, me pidió que le haga el prólogo. Había mucha amistad. Cuando yo llegué, me llamó mucho la atención unos libros que él acababa de publicar, sobre todo uno llamado Como higuera en un campo de golf, y era tremendamente desafiante, bueno, con una ironía, y yo no sabía y me habilitó esa parte a mí, que yo de alguna manera la tengo, pero no la tenía. Me parecía que la poesía tenía que ser algo más serio, cuando la ironía, la mordacidad, me parece una herramienta muy interesante que amplifica un poco el tema que uno está trabajando, y sí, lo llevo mucho por ese lado a veces, sí, claro. Sí. Y es un humor, como dices tú, bien negro, que es el humor que más me gusta, y me valgo de tu amigo y del querido poeta Juan Manuel Roca. Sin el humor en realidad cuesta mucho vivir, es un bastón para vivir, para poder caminar, y es Sí, bueno, necesario. justamente con Juan Manuel nos unen muchas cosas, pero una de las cosas es el humor, ¿no? ¿Mm? Hay poetas y Juan Manuel tiene una ironía, tiene el estilete ahí constantemente, ¿no? El juego de palabras, es interesantísimo. Bueno, pero eso está en muchos poetas. La gente se cree que los poetas son muy serios, porque, bueno, tendría que conocer a Efraín Huerta, que escribió el manifiesto nalgaísta, a todos esos poetas, inclusive Juan Gelman. Había gente que me decía, ¿por qué es tan triste Juan Gelman? Y Juan era un tipo de un humor
tremendo. Lo que pasa es que, bueno, le hacen una entrevista y ponen una foto que el tipo parece que está triste. Ahora le sacaron 20 fotos, 19 se está riendo, pero ponen la que está serio. Entonces, pero no, yo creo que en la poesía el humor cumple desde Carlos López, el Tuerto López en Colombia, del posmodernismo, hay una cosa de humor fuerte, ¿sí? De ironía, de estas cosas. Que yo celebro y festejo, porque en realidad sí hay algunos que son muy serios y que están en algunos poetas que apelan tanto a la nostalgia, en esa idea romántica de que la poesía tiene que ser nostálgica. A mí me pudre un poco ya. Intuyo en ti esa mezcla muy atractiva, que también tienen poetas, bueno, en el caso que te mencionaba de tu amigo querido Juan Manuel Roca, un poeta tan admirado por mí, y que quiero tanto, esa mezcla entre lo corrosivo de la lucidez y un humor también terrible, pero que es potente, es muy vital. Y además si me permitís, perdón. sí, y si me permitís, no, perdón que yo te corté, pero si me permitís, también el reírse de uno mismo primero, ¿no? Claro, El no tomarse tan en serio. sí. Pero hay muchos Eh, poetas contemporáneos que andan como la cosa sufriente de la nostalgia, ya me abate un poco. Estamos suficientemente mal como para que le agreguemos una falsa nostalgia, creo que hay mucha falsa nostalgia, Jorge. ¿Tenemos otra pregunta más, Edson, o no? Sí, yo quiero hacer en esta oportunidad una pregunta, Jorge. Tú te has referido en varias oportunidades a una relación fundamental en tu poesía, pero que tú consideras que debería ser también una relación que encontremos en los poetas del porvenir, que es entre la imaginación y la conciencia. Esta yunta que tú declaras, ¿cierto?, fundamental. ¿Podrías a esa relación? ¿Cómo no, Edson? ¿Cómo no? Bueno, voy a decir una frase que no es mía, que la repito porque me parece brillante, que es del poeta guatemalteco Luis Cardoso de Aragón, que dijo: con mi imaginación en movimiento, pongo en movimiento a otra imaginación. Me parece importantísimo para la poesía el aspecto de la imaginación, del indagar, de la inventiva. Eso que parece obvio, no es obvio porque no es algo que estimule el sistema. El sistema nos da todo predigerido. Y lo que la imaginación te saca de allí, te lleva a tener una iniciativa en tus propias búsquedas y a buscar otros mundos. Eso es importantísimo. Por eso en el Mayo francés decían la imaginación al poder, ¿no es cierto? Era una consigna. Me parece importantísimo eso. Y bueno, y cuando digo que la imaginación tiene conciencia y la conciencia tiene imaginación, es que también involucra un punto ahí, el aguijón de la crítica, digo, ¿no? Del ojo crítico. Fíjate una cosa, yo los primeros libros, algunos libros que leí en mi juventud, tenía la cuestión en el título. Hellman, el primer libro se llama Violín y otras cuestiones. Costantini, el libro se llama Cuestiones con la vida, y podría seguir con esto. Ahora, ¿qué significa cuestión? Cuestión es asunto, asunto a resolver, algo candente a resolver. Y también es una interpelación, y la poesía interpela, interroga, ¿no es cierto? Eso me parece importante, cómo la poesía puede interpelar a la realidad. Inclusive en estos momentos tan terribles que estamos viviendo, hay una manera de interrogarla y de interpelarla. Y me parece que ahí van juntas la conciencia y la imaginación. Yo aspiro a una imaginación con conciencia y a una conciencia con imaginación, ¿no? Es una forma de ver esta cosa de la inventiva y del ojo crítico. Bueno, una aspiración bien amplia, bien difícil, ¿no?
a la que señala, una imaginación con conciencia y una conciencia con imaginación. Difícil de Sí, alcanzar. Sí. Jorge, y sí, te hago es yo una aspiración. una aspiración, claro. Me suena casi a utopía, pero dejémoslo en aspiración. Eh, ¿Qué haríamos sin las utopías? sí, totalmente de acuerdo. Yo, es uno de los temas que me interesan. No, yo soy de un pesimismo utópico. Bueno, Una paradoja en sí misma. Jorge, una pregunta. ¿Cuál es tu relación que también, bueno, está presente en los libros tuyos, pero también en tu formación y en tu oficio? Porque un poeta también, además de escribir poesía, también tiene que vivir, y no siempre se vive de la poesía. Muchos poetas están ligados a trabajos bien eh, burocráticos, administrativos. Yo no sé cómo ha sido en tu caso, pero te pregunto si hay un trabajo que no pertenece a ese ámbito, que es el trabajo periodístico, que está incorporado en tu escritura. ¿Cuál es tu relación con el periodismo? Al que yo le atribuyo un valor, a mí el periodismo y la escritura que se acerca al periodismo, me gusta muchísimo. Y la crónica como género me parece eh, un generazo. sí, sí, María Luisa, el periodismo a mí me ha dado mucho, el periodismo que yo aprendí a hacer, que está muy ligado a la literatura, a la curiosidad, es decir, la curiosidad que tiene el poeta es la curiosidad del periodista también. No hay digamos, ahora que estamos ante un periodismo de corte y pegue, de Google, que no hay búsquedas, me parece que yo me formé con ese periodismo, ¿no? Espoleado por la curiosidad, por la investigación, ¿no? Ahora la gente confunde a un locutor de televisión con un periodista, a un movilero con un periodista, digamos. Pero yo tengo que ver, para mí la investigación es fundamental. Y esto de los cruces con la literatura, porque una historia de vida tiene algo de relato, tiene algo de metáforas, tiene algo del teatro, tiene algo de personajes, toma de varios géneros literarios. Y es interesante eso, y el periodismo requiere que también se escriba bien, se escriba bien. Y te da a mí creo que me aportó a la poesía una cuestión de condensación, ¿no? Yo, el primer trabajo que tuve fue en una agencia noticiosa en México que se llamaba Informex, que ya no está, creo, no está más, y que, bueno, cuando venían esos cables en rollos que uno tenía que agarrar de tal agencia, de Frank Press, de ANSA, bueno, y a mí me tocaba agarrar una noticia, pero de varias agencias, y hacer una noticia propia, diferente, que iba a salir como de esa agencia. Porque esa agencia sí producía la noticia, la nacional, tenía periodistas en todas las provincias, pero lo internacional lo armaba con notas de otras agencias que vos tenías que... Entonces de pronto yo con unas noticias largas, yo tenía que condensar, tenía que buscar lo fundamental, tenía que resumir, Y eso es un ejercicio, ahora, mira, nunca lo dije, esto lo digo ahora, se me ocurre, eh, que me ayudó a saber trabajar un texto. Que yo lo veo a veces en poetas que son muy buenos poetas y no manejan el ritmo, no saben dónde cortar, explican, describen, está lleno de pero, sin embargo, está lleno de cosas explicadas. Y dice, bueno, yo haría un curso de eso, de cómo se condensa un texto para ser más fuerte, para conservar su parte medular, ¿no? Le voy a aportar la cuota de pesimismo a tu comentario. Eso no se enseña, creo yo, eso lo tiene o no lo tiene, es labor del poeta, pero es cierto. Y qué necesaria es la curiosidad en términos vitales, sin curiosidad realmente, claro, y ahora que es todo corte y pega, donde todo está en Wikipedia y mucho dato falso en el que se confía así, Sí, así es. sí. Yo que vengo de una familia donde mi padre era periodista, y él Ah, decía que además los periodistas que él valoraba eran los periodistas de oficio, no los de escuela. Él, bueno, claro. había estudiado periodismo, estudió periodismo,
pero los maestros de él eran los de oficio y los de la calle, no en el sentido como el detective, el que anda, el caza noticias tampoco, sino que el hombre, el que recorre, el poeta que tiene calle, que yo también, para mí es el poeta verdadero, el poeta con calle, el poeta erudito, Sí. escondido en su casa, sin contacto con el mundo, una cosa séptica. Bueno, saquemos esta cosa de la pandemia que nos tiene a todos en una cosa séptica, pero en una necesidad de Es cierto, es higiene, cierto. La pero curiosidad y la intuición. claro, claro, Sí, hay pero algo de la curiosidad y de la intuición. Pero hay algo, mira, me llevas a otra cosa de lo mismo, que es que en la medida que uno va conociendo más elementos, porque el periodismo te lleva a un personaje que de pronto tiene un oficio y te lleva a saber de ese oficio. Si lo tienes que entrevistar, tú tienes que conocer qué hace, qué es ese oficio o de dónde viene, qué es ese país de dónde viene. Bueno, en el periodismo uno aprende mucho, pero creo que es muy importante en la medida que uno va conociendo elementos, la capacidad de asociar. Y eso tiene el periodista, la capacidad de asociar, que solo lo puede tener el que va conociendo. Para darte un ejemplo burdo, si yo nunca fui a la cancha del Colo-Colo y tú me llevas a una cancha de fútbol y yo miro el partido y tú me dices, ¿te gustó? Yo no sé si fue bueno o malo, porque no lo puedo comparar con nada, porque nunca vi otro partido. Entonces esto de ver varios escenarios te hace enseguida ubicar las cosas. Y yo creo que asociar es una palabra clave, el que uno pueda asociar. A veces uno asocia para el periodismo y dicen, ¿cómo te diste cuenta que esto tenía que ver con esto? Bueno, asociando. Parece una perogrullada, pero no lo es tanto. no, yo creo que está estrechamente ligado además al sentido de la vida, asociar y asociar a la vida, los referentes a la vida, no solamente en términos tan literarios. Yo sé que hay una postura y hay escritores que son, podríamos llamar fundamentalmente literatosos, que están llenos de referentes, Sí, libretos, sí, sí. bueno, pero a mí personalmente me gusta más una literatura, una poesía, una narrativa donde yo realmente percibo que hay vida, que hay carrete, como decimos en Chile. Y te iba a hacer Sí. una pregunta que no puedo dejar de hacerte, que es una superficialidad. A lo mejor para quienes pueden escuchar, pero no lo es porque me contó un pajarito, como decimos en Chile, que te gusta mucho el fútbol y que eres un muy buen jugador de fútbol. Bueno, No, nunca no fui se dicen las fuentes en el periodismo, no, me contaron nada más. un pajarito. Mm. Sí, me gusta. Bueno, era un juego de niño y todos queríamos ser jugadores. Yo creo que nunca pasé de mediano ahí para abajo, pero eso bastaba para jugar en el baldío, en el potrero. Ay, Y qué lindo, el Baldío el Potrero, me suena al tango sur, el Baldío, me gusta mucho la imagen como del... bueno, ese es todo un tema, ¿no? Es todo un tema. Ya no hay casi baldíos en la ciudad y potreros, y uno tenía ahí un espacio de libertad muy grande. Y inclusive entre los exiliados estaba el equipo de los exiliados uruguayos, el equipo de los exiliados de tal y tal, y a mí me tocó integrar el de los exiliados de Argentina. Por eso yo dije que integré la selección de Argentina en México. Y jugábamos ahí, bueno, por cierto, pero sí, no pasé de un jugador, te digo así, de potrero y mediano. Había otros que realmente sí eran buenos, que tampoco llegaron a jugar, porque hay mucha competencia, ¿no? Para lo que ¿Y es el fútbol. tu Era posición una fue, cosa de niños. tu ¿Cómo? posición, tu posición en fútbol, cuál era? ¿Cuál es? Mira, yo jugaba en la defensa o en el medio campo. Sí. Y bueno, y me gusta ver un buen partido, pero no tengo esa cosa ya porque he vivido mucho tiempo, yo soy de acá del Racing Club, ¿no? Pero no tengo ya esa cosa de seguirlo, ese fervor, no me interesa ver un buen partido, sea quien sea, sigo algunos partidos a veces internacionales, pero no, ya perdí esa cosa que hay, bueno, que es tan característica acá en Argentina, que es ese fervor de cada club, que tú ves las hinchadas y es impresionante, ¿no? Pero bueno, muchos años viviendo fuera.
Sí. Ay, parece que apareció otra pregunta, Edson. ¿No? Hay una última pregunta, también de Cecilio Herrera. Pensando en el poema Oración para un extranjero, 6. ¿Cuándo cesará la herida? ¿Tiene fin? ¿Y quiénes son ambos extranjeros? ¿Uno mismo, según su imagen poética? Bueno, me tendría que acordar de ese poema, Oración para un extranjero, que está toda dedicada un poco a la extranjería, donde, bueno, no sabíamos cuándo uno podía regresar. Fueron 8 años, y yo escribí ese libro, Oración para un extranjero, sí, como una... fíjate que no es un poemario, no es, es una sección de un poema que está en un libro que se llama Los ojos del pájaro quemado, donde reuní 3 libritos, música de fagot y historia, y Oración para un extranjero, y otro más, ahora me voy a acordar. Pero en ese momento que había mucha incertidumbre, qué sé yo, ya no planteaba el tema mío ni el tema político, sino la extranjería, el sentirse extranjero en el mundo, el sentirse, esa cosa que después vino con el tema de la otredad. Bueno, volvemos al tema de la búsqueda del sí mismo, la búsqueda de uno mismo, y en tierra extranjera, en tierra, bueno, todo lo que significa el destierro, el exilio, lo diferente y la incorporación a lo diferente también, porque ese exilio no solamente me dio una tierra sobre la que asentarme, me dio abrigo, me dio familia, yo tengo un hijo mexicano, los amigos de esa época que todavía somos amigos de casi familia, es decir, me marcó muchísimo eso no es una cuestión del pasado para mí, está vivo porque está ahí mi hijo, es decir, ese cruce que me tocó vivir me dio toda la vida que tengo ahora, así que la he incorporado, ¿no? Jorge, ¿y tu regreso a Argentina, ese sentimiento de extranjería, lo pudiste expulsar o el regreso en el descolocamiento, ¿no es cierto? Después de venir del exilio No. No hay una palabra que decía Benedetti, que instalaba algunas palabras que me parecen a mí que no son afortunadas, del desexilio. No hay desexilio. Desexilio no hay. Por lo menos en mí y en los que yo conozco, y en los amigos que conozco, que conocí, amigos chilenos, como Poli Delano, como tantos, que quedaron en esa especie de dimensiones distintas, pisando diferentes suelos al mismo tiempo, en ese desdoblamiento. Como dijo una escritora argentina, Tununa Mercado, una dislocadura, ¿no? Dice, también se decía que en el exilio uno pierde los juegos de la infancia y la infancia de los juegos, cosas así. Es un tema largo, pero no hay de exilio, porque uno ya queda con todo una mirada distinta, una mirada distinta de la vida y de la cotidianidad. Es decir, de cualquier cosa cotidiana que hablemos, bueno, yo tengo otra mirada. Si vamos a comer, por ejemplo, con unos amigos, y me dicen, vamos a comer esto y yo estoy pensando en la tortilla mexicana, en el mole, soy otra persona en ese sentido, tengo otra mirada, tengo otras costumbres, otro imaginario. Entonces me parece que no hay desexilio. Y eso no quiere decir algo que tenga que ver con la fatalidad. Creo que el exilio, en ese sentido, si bien es una desgracia, a muchos nos enriqueció en algunas cuestiones, ¿no? Es lo que me decía a mí un exiliado emblemático como Roa Bastos, que yo lo fui a entrevistar a Paraguay, me decía, el exilio ha sido mi maestro, porque él también se había exiliado muy joven, ¿no? Y a mí, parte de todo lo que me dio, me latinoamericanizó.
porque entré en contacto con los guatemaltecos, con los salvadoreños, con sus historias, como te dije antes, con su música, sus sabores, sus sentires, y eso me amplió, y me amplió el mundo de afectos también. Sí. Bueno, a pesar de lo traumático del evento, ¿no es cierto? Llamémoslo evento, algo que no es un evento en una vida, sino que Por es supuesto. un hecho marcatorio en realidad. Una cosa de nuevo, algo tan traumático puede Claro. tener también un lado positivo, enriquecedor. Sí, perdóname, yo siempre hago la aclaración esa, ¿no? Yo hablo de cierta contracara en ese sentido, porque yo tenía 23 años, digamos. Sí, claro, y la edad también. Estaba aprendiendo, digamos, estaba incorporando elementos. Muy flexible todavía uno a esa edad, con una mayor Sí. capacidad de adaptación y, claro, como dijiste al principio, a los 50 años resulta otra experiencia, otro fenómeno, tiene otro peso. Muy distinta, sí, claro. Jorge, mira, yo sé que tú tienes otras actividades hoy, además que eres un hombre también muy ocupado, pero yo además de agradecerte el tiempo, la conversación, quería pedirte dos cosas. La primera, si hay algo que tú nos quieras decir dentro de mí, yo soy mala periodista, entonces yo no soy periodista, no sé si hay algo que tú nos quieras contar, que yo no te haya preguntado, que tú nos quieras señalar, y si nos puedes leer un poemita, dos poemitas antes de... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, decir, agradecerles porque todo diálogo con amigos como ustedes, tan fraterno, eso hay que agradecerlo, y más en estos momentos, que tiene que primar no el individualismo, sino esta cuestión que tiene que ver siempre con la reciprocidad, la solidaridad, el diálogo. A mí creo que es muy importante eso, ¿no? Y luego que, bueno, espero que Chile también salga adelante. Ahora yo voy a tener una mesa sobre Colombia y me recuerda mucho lo que pasó en Chile y espero que salga adelante. A mí me trajo muchos recuerdos de la Unidad Popular, todo lo que estaba pasando, ¿no? Pues fue un aniversario también de la Unidad Popular. Y lo escribí también y lo dije esto de que pensaba mucho en Salvador Allende, pero en el Salvador Allende médico también, en el Salvador Allende cirujano, en ese hombre que fue en sus distintos roles, como diputado, como senador, como presidente, como ministro de Sanidad, fue un médico con sus leyes y todo lo que hizo para levantar el sistema de salud de Chile, ¿no? Tan importante. Creo que es emblemático eso, ¿no? Hoy que estamos con una enfermedad y este hombre que era un cirujano y un médico que hizo tanto por Chile. Y una figura, una consecuencia política que no vemos por lo menos en la actualidad en ningún lado, más allá de las posiciones políticas particulares, individuales, realmente una consecuencia, una decencia política como la de Salvador Allende se pena y se llora hoy día, no existen políticos así. Un gran hombre, un gran hombre, sí. Carne de estatua, como dijo él de sí mismo. Claro, bueno, carne de estatua. Jorge, te dejo ahí. Voy a entonces, dos poemas cortos. Un poema, a ver. Bueno, vamos a ver dos poemas cortos. Como dijo alguien, un soneto pero que sea corto. Uno corto y otro que es un poema en prosa, que es prácticamente el único poema en prosa que tengo. Este corto se llama Reloj. Dice: inmóvil, inmutable, sedentario, fijo el cuadrante atónico y estático, también en él la procesión va por dentro. Y el que nunca leo, pero que ahora lo voy a leer, porque es un poema en prosa, y a mí me gustaban los circos, y este tiene que ver quizá con los circos pobres. Se llama La niña de la malla roja. El cuerpo de la niña de la malla roja gira en la rueda de madera.
va maniatado en ese disco como si formase parte de su ser y el movimiento se hiciese uno con su respiración. Ninguno de los espectadores boquiabiertos y con el corazón detenido por el riesgo del acto sospecha que la niña, en lugar de girar al ritmo que le impone la rueda, está volando. Tampoco les ha dado pensar si detrás del antifaz de lentejuelas sus ojos lagrimean, sonríen o van envueltos en un sueño. Menos se les ocurriría que en ese mismo instante está abriendo los ojos para ver un elefante de cabeza, la carpa multicolor borracha, los globos que descienden y el payaso a los tumbos. El mundo tal cual es, patas arriba. La niña de la malla roja gira en la rueda de madera a gran velocidad. El cuerpo atado, las manos y los pies sujetos con correas de cuero, el cuello igual. El hombre de la capa negra elige sus cuchillos, ordenadamente dispuestos sobre un paño azul en la pequeña mesa de madera. Acaricia el filo para cerciorarse de su poder devastador. Toca la punta con su índice enguantado. Su ayudante le acerca un abanico de puñales. Él cierra un ojo y toma puntería. Los arroja sin pausa, vertiginosamente, pero ninguno da en el blanco. La gente aúlla, aplaude, ovaciona de pie al hombre que ha errado cada tiro. Tras saludar, mintiendo una sonrisa, el hombre de la capa negra, que mastica una rabia profunda y macerada, abandona la pista. El elefante deja la alfombra de acerrín, el payaso borra su gran boca pintada, el público deja lentamente la capa. Nadie aplaude a la niña de la malla roja que en su volar en círculos eludió una vez más los lances de la muerte. Jorge, bellísimo poema para cerrar. Bueno, les agradezco mucho y nos veremos pronto. Espero que nos veamos pronto y que si ustedes vienen por aquí, nos veamos y yo voy por Concepción también. No, si vienes a Chile te vamos a buscar, te teletransportamos ahora que todo un abrazo muy grande y un saludo para todos los amigos que estuvieron acompañándonos. Muchas gracias por esta experiencia, dice acá Alejandro Useche. Muchas gracias por tu lectura, por tu conversación, por lo cálido, por lo fácil, por lo cercano. Yo estoy en el chauvinismo sudamericano, así es que yo me alegro de tener a un poeta argentino que me resulta tan reconocible, el mundo que señala, el mundo que lo puebla, el mundo que habita. Muchísimas gracias. Jorge, un gusto, un placer realmente contar contigo hoy. Un abrazo grande para todos ustedes. Grande suerte en tu mesa sobre Colombia. Muchas gracias. Un abrazo, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Antes que se retiren, digo una cosita. Nos juntamos nuevamente en la 6ª sesión de este ciclo de diálogos con la poesía actual, donde vamos a tener de invitado al poeta mexicano José Ángel Leiva. Si es que ya les avisaremos oportunamente la fecha, pero eso antes de retirarnos. Jorge, mucha suerte de nuevo, un abrazo y un beso. Adiós, muchas gracias. Chao, gracias.